Buenos días a todos y bienvenidos a este primer webinar del 2023, donde hablaremos sobre las perspectivas económicas de este nuevo año. Antes de comenzar, como siempre, agradecerles por su participación el día de hoy y darles algunos detallitos que vamos a tener para este año. Primero, invitarlos a que visiten nuestra página web para que puedan conocer los eventos que vamos a tener en el transcurso del 2023. Ya saben, www.hollandhousecolombia.com. Ahí también van a encontrar nuestras redes sociales donde podrán seguirnos para que estemos conectados. También les recuerdo que esta sesión va a ser grabada y va a ser enviada la grabación junto con las presentaciones que vayan a hacer los panelistas el día de hoy en un correo de memorias que se enviará el día de mañana. También tendremos el chat habilitado para que al finalizar el evento tengamos una pequeña sesión de preguntas. Hoy hay bastante tema que vamos a tratar, entonces vamos a tratar de que nuestros panelistas tengan tiempo de exponer toda la presentación que traen preparada y al finalizar vamos a dejar un pequeño espacio para preguntas. No siendo más, creo que podemos comenzar. Invito a nuestra primera panelista, Imelda Restrepo. Ella es la vicepresidenta de Desarrollo Económico y Competitividad de la ANDI. Imelda, buenos días y de nuevo muchas gracias por tenerte aquí y por apoyarnos en este evento. No, buenos días a ti y buenos días a todos los que nos acompañan. Entonces, arranco. De una, Imelda. Si quieres, arranquemos de una vez. Perfecto. Me avisas si están viendo la presentación. Te confirmo que la podemos ver. Perfecto. Bueno, entonces, yo lo que quiero es muy rápidamente repasar una serie de temas económicos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Yo sé que este es un año, va a ser un año, no lo llamemos difícil, pero sí llamémoslo con muchos desafíos y quisiera como compartir lo que nosotros hemos visto desde la ANDI. Lo primero y muy rápidamente voy a pasar por el contexto internacional porque uno realmente en una economía globalizada pues no se aísla y el caso colombiano obviamente cada vez estamos más penetrados y lo que nosotros vemos es un tema que ha sido reiterado, una incertidumbre muy grande y que incluso hace que los pronósticos que uno haga, y eso pues ahí les dejo el principal reto para ustedes, todo lo que uno proyecta a principios de año, va pasando el año y realmente los tenemos que revisar. Y yo creo que eso es digamos, una administración de riesgo que tenemos que acostumbrarnos y que realmente, incluso no lo digo como crítica, simplemente en ese mundo vivimos y así tenemos que hacerlo. Entonces, si uno mira qué pasó en el año 2022, a manera de ejemplo, vemos que para todos los países, para todas las regiones, el pronóstico que se tenía a finales del 2021, pues se fue revisando porque el mundo así lo exigía y en el caso colombiano, y esa es la buena noticia, la revisión también se dio, incluso la mayoría de los analistas hacia finales del 2021 esperaban para el 2022 un crecimiento del orden del 3,5% y vamos a terminar, pues según los datos que probablemente nos divulgarán próximamente, en una cifra más bien por los lados de 7,5-8%, es decir, mucho mejor que lo que se esperaba un año antes y que incluso eso no es la característica mundial. La mayoría de los países tuvieron una revisión, en algunos de ellos hacia la baja. Otro hecho que creo que no podemos desconocer del contexto internacional es qué va a pasar con el comercio mundial. El 2022 fue un año, digamos, de recuperación luego de, pues, digamos, del hueco que tuvimos en la pandemia. Tenemos luego el salto y la recuperación en el 2021, que realmente era un dato atípico en la medida que estábamos comparando con un hueco. 2022 podemos decir que es un año normal. El 2023, por lo contrario, va a ser un año de desaceleración. Yo creo que todos hemos oído hablar de posible estanflación o incluso los más pesimistas hablan de recesión, pero es evidente que la cifra de comercio mundial este año va a ser bajita y lo que hace que ahí tendremos otro gran desafío, van a ser mercados muy competidos
y donde claramente los temas de competitividad, tanto a nivel microeconómica como a nivel de país, hay que empezar a abordarlos cada vez con mayor seriedad. Otro gran tema, y yo creo que ahí pues lo hemos vivido todo, es el tema de inflación. La inflación es en este momento un tema crítico en lo macro, a nivel internacional, tanto en Estados Unidos como en China y México. La inflación ha venido cediendo, es decir, de todas maneras seguimos con niveles de inflación mucho más altos de lo que tradicionalmente el mundo ha estado acostumbrado, en parte por la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha generado una fuerte presión de precios en los granos, en cereales y en todos los energéticos, pero también por unos mercados y unas cadenas que se empezaron a desabastecer durante la pandemia, y todo el tema de containers y dificultad en las rutas navieras que ustedes vivieron, que solamente hacia finales del año pasado empezaron ya como a sortearse plenamente. Todos estos problemas pues hacen que el contexto mundial va a ser sin duda de desaceleración. En algunos casos se habla de recesión. Cuando uno mira los datos y los pronósticos de los diferentes analistas, pues realmente no, para muchos países se habla de contracciones en el crecimiento, pero de todas maneras sí va a ser un año de muy bajo crecimiento. Yo tratando, y aquí les hago una advertencia que yo creo que los que me conocen no la tendría que hacer. Yo tiendo a ser optimista, tiendo a buscar lo mejor de lo que uno encuentra. Entonces, si peco de optimismo, pues espero que, no me disculpo, sino que espero que se les contagie. Para este 2023 uno ve unos factores de riesgo que no podemos desconocer. La inflación sigue, no podemos pensar que vamos a volver a los niveles normales de inflación, incluso como veremos rápidamente más adelante, en el caso colombiano es incluso más difícil y la inflación ha cedido menos, pero ese va a ser un factor que va a incidir este año. La guerra entre Rusia y Ucrania se mantiene, ojalá se resuelve este conflicto, pero de todas maneras en este momento se mantiene esta presión sobre los despachos de gas y sobre los corredores de granos. Los temas energéticos son una realidad, pues la crisis energética en Europa, e incluso uno ha visto que las medidas que han tomado han sido, por llamarlo de alguna forma, típica: racionamiento, límites en el consumo de los hogares, y pues muestra una clara, digamos, por un lado, una creatividad en política económica y cómo cada vez nos acostumbramos a situaciones difíciles y respondemos rápidamente, pero también, digamos, lo novedoso de esta situación, la recesión que les comentaba, que probablemente también haya las altas tasas de interés que rigieron sobre las diferentes economías el año pasado, van a ser uno de los factores importantes. Lo que les mencionaba, la incertidumbre sigue siendo una realidad, sigue siendo algo con lo que tenemos que vivir, y claramente lo importante es cómo manejemos las expectativas. Yo creo que aquí el mensaje que yo quiero dejarles: no podemos paniquearnos por cualquier situación, hay que datearse lo mejor posible de manera que las expectativas que uno se forme no sobredimensionen los problemas, sino que busquemos cómo tenemos la mayor información para de todas maneras pues no dejar que la incertidumbre y el temor a no tener una claridad sobre lo que va a pasar nos alargue, digamos, las decisiones de inversión o de consumo. Y hoy yo creo que lo hemos visto, no es sino que salga uno a la calle y coja una vía, los problemas climáticos que están incidiendo pues sobre vías aquí en Colombia, sobre la producción, pero también a nivel internacional hay problemas climáticos. De otro lado, hay factores favorables. El crecimiento, como les comentaba, en Colombia en el 2022 fue mucho mejor de lo que se esperaba. Eso no solo muestra la capacidad del país para recuperarse rápidamente. Yo me acuerdo en la pandemia nosotros decíamos nos vamos a demorar 5 años a volver
pues a poder volver a las tendencias normales, pues nos demoramos menos de año y medio. Yo creo que eso es una buena noticia, muestra los fundamentales sólidos que tiene la economía colombiana. No quiere decir que si hacemos las cosas mal, esta tendencia se mantiene, sino que es un llamado casi, pues digamos, y el llamado lo tomo yo como Andy, para que propongamos las mejores políticas para que esta, digamos, solidez que ha venido mostrando la economía colombiana se mantenga. La inflación, como les comentaba, ya se ha moderado en Estados Unidos y Europa. El, es probable y ya se ve en el horizonte un fin del ciclo de alza de tasas de interés, entonces ahí tenemos pues un mejor panorama relativo en el campo financiero. Las cadenas logísticas y de abastecimiento están empezando a resolverse y los confinamientos plenos y totales que hubo en China, pues no tanto el control de, pues digamos, del tema de salud, pero sí ya se han venido aliviando. Y yo creo que un tema que tengo ahí como transversal es nuevamente y en este nuevo entorno de globalización y de cómo nos enfrentamos al mundo cambiante, la política industrial nuevamente está en la agenda de distintos países. Yo creo que eso es también una buena noticia que sobre todo en el caso colombiano debemos aprovechar. Ya entrando a qué ha pasado en Colombia, pues yo usualmente arranco con esta gráfica, tranquilos que no me voy a demorar mucho en ella y simplemente la dejo a manera de ilustración. Uno usualmente cuando mira un año, mira este año y se concentra en los datos del año en curso, pero realmente es bueno ver las perspectivas y si uno mira, pues, o un horizonte de tiempo mucho más amplio. Si uno mira Colombia en un horizonte de tiempo más amplio, uno se da cuenta que la economía colombiana se ha multiplicado en los últimos 10 años por 3, las exportaciones también se han dinamizado, la inversión como porcentaje del PIB se ha mantenido alrededor del 24%, 22%. La deuda externa pues ha venido aumentando, pero está en niveles manejables y todo esto se ha traducido en una mejoría en los indicadores sociales. No la mejoría plena que uno quisiera, pero sí una mejoría. Todo esto para decirles que Colombia en general es un país que tiene como la mayoría de sus indicadores evolucionando bien, que es un poquito, digamos, moderado si uno quisiera crecimientos mucho más altos, un salto mucho más grande en comercio exterior, pero sí es bueno saber que en todos los ámbitos se observa un buen comportamiento y esto, digamos, de una forma u otra ilustra la solidez que les comentaba de nuestra economía. En ese momento, y lo veremos rápidamente más adelante, los grandes temas y donde vemos mayores factores de inestabilidad son los indicadores macroeconómicos. Cogiendo el crecimiento de este año que acaba de pasar y pensando en una perspectiva amplia, Colombia es la línea verde y vemos que el crecimiento en esta perspectiva de 15 años, Colombia aparece con un crecimiento por encima de las economías desarrolladas, por encima del crecimiento mundial y por encima del crecimiento de América Latina. Nos superan las economías emergentes donde están China e India. Y en el caso de América Latina, y esto pues casi que es como mostrando el buen comportamiento de Colombia, Colombia aparece por encima de prácticamente todos los países y sobre todo los grandes países de América Latina, incluso aparece por encima de Perú, que tradicionalmente y hemos visto que ha crecido a tasas del 6-7%, pero si uno coge ya un rango de tiempo mucho más amplio, vemos que el caso colombiano, que es lo que aparece aquí ilustrado en la línea azul, está por encima de todos estos países. Y aquí pues simplemente se los dejo como ya si uno quiere entrar en el detalle de las tasas de crecimiento. Para el 2023, pues el crecimiento que se espera es mucho menor. En el caso colombiano estamos hablando, y así lo arrojan la mayoría de los analistas, entre 1 y 2%. Yo creo que podríamos hablar de un nivel de 1%, que realmente no es el que nosotros quisiéramos, pero hay que tener en cuenta que va a ser un año, digamos, de muchas fluctuaciones y donde tenemos
punto de partida alto, dado el alto crecimiento que tuvimos en el 2022. Esto es lo que tenemos como trayectoria y vemos cómo los 2 últimos años superan ampliamente el promedio histórico de Colombia, que ha sido entre 4% más o menos. Entonces, nuestra meta y nuestro objetivo mínimo como Andy es que ojalá recuperemos rápidamente nuestro crecimiento de largo plazo del 4%. Por sectores, la mayoría de los sectores muestran unas tasas muy buenas el año pasado. La última medición está hasta septiembre y vemos que entretenimiento, comunicaciones, comercio, industria, actividades profesionales y científicas, todos estos crecen por encima del 10%. Yo creo que eso nuevamente muestra la solidez. Las dificultades mayores están en el sector agropecuario y en minería. Pues en el sector agropecuario, mucho por los problemas de abastecimiento y también por los factores climatológicos. No voy a detenerme aquí, pero si ustedes miran estas gráficas que nosotros reportamos mensualmente, la industria, todos los indicadores van bien. Como veíamos antes, crece por encima del 10%, pero también la utilización de la capacidad instalada está por encima del promedio histórico, los pedidos están en buenos niveles, el clima de los negocios empieza a mejorar, aun cuando ahí no podemos desconocer la incertidumbre que ha primado y donde la mayoría de los factores que impactan las decisiones han dificultado la toma de decisiones. Sin embargo, no podemos decir que ha habido dificultades, que no ha habido dificultades. Las principales dificultades que han pesado sobre la manufactura han sido el costo y suministro de materias primas, el problema de desabastecimiento y problemas de oferta mundial también han impactado, pues digamos, todo lo que tiene que ver con las cadenas industriales. La volatilidad y alto nivel de la tasa de cambio fue otro de los factores que incidió sobre la actividad manufacturera el año pasado, y los problemas de demanda y los resultados de la recesión o digamos de la desaceleración que uno empieza a sentir, empiezan a verse a partir de septiembre. Eso hay que reconocerlo. Durante todo el año los problemas que yo vi fueron costo y suministro de materias primas, tipo de cambio y obviamente rentabilidad e incertidumbre y qué va a pasar con el nuevo gobierno, era lo que primaba. En el último trimestre empieza a aparecer el tema de demanda y las dificultades y un mercado, digamos, mucho más complejo y más competido, y eso es una realidad, pues que será un desafío en este 2023. Los costos de producción han sido, digamos, como les mostraba en la gráfica anterior, uno de los principales problemas de la manufactura, y ahí nosotros lo preguntamos directamente en promedio cómo les han aumentado los diferentes costos a las empresas, y vemos que los de materias primas aumentan 36 en promedio, los logísticos 29, los de energía alrededor de 22, los laborales 20 y los envases y empaques también un poco más del 20%. Es decir, los costos han sido, digamos, una dificultad que los empresarios han venido sorteando a lo largo del año, buscando nuevos proveedores, buscando cómo racionalizan costos cada vez con mayor eficiencia. Otro de los temas que yo creo que, y para ustedes es crítico, es qué pasa con la inversión. En un año de incertidumbre, tanto nacional como internacional, ¿qué pasa con las decisiones? Hay que pensarlas 2 veces, y nosotros hicimos la pregunta sobre los proyectos de inversión. La buena noticia es que casi la mitad de las empresas mantienen proyectos de inversión, y así nos lo manifestaron en la encuesta que nosotros hicimos en septiembre del año pasado. Estos proyectos de inversión era para desarrollar hacia finales del año pasado o durante el presente año, y no pues obviamente en cualquier periodo del tiempo, sino que son proyectos que se están realizando en el corto plazo. Los motivos: el buen desempeño de las ventas, la perspectiva de innovar, los proyectos de inversión que ya se han iniciado, confianza en el crecimiento, ampliación de la capacidad instalada. Entonces uno ve realmente
que no podemos desconocer que algunos se descartaron, otros están, digamos, en stand-by esperando cómo evoluciona la economía nacional y mundial, pero de todas maneras yo creo que es una buena noticia que los empresarios en general siguen como mirando qué podemos hacer a nivel microeconómico para ver cómo aprovechamos las oportunidades que se vayan dando. Y igualmente, esto es una pregunta que tradicionalmente hacemos hacia finales del año pasado, del año, le decimos en octubre, donde le preguntamos a las empresas qué crecimiento tienen previsto para este 2023. Y lo que nos arroja es un crecimiento real del orden del 4.1%. Yo creo que uno quisiera más, pues cuando vemos que el año pasado la industria creció más del 10%, no, pues incluso si uno mira en términos nominales estaríamos hablando de un crecimiento mucho mayor, pero de todas maneras un 4% cuando uno está hablando de un entorno de desaceleración nacional e internacional, muestra que seguimos apuntándole a por lo menos recuperar los crecimientos tendenciales o de largo plazo de la economía colombiana. Esperemos que estos pronósticos de crecimiento se den y como les decía, en este ambiente de incertidumbre muchas veces lo que uno pronostica y presupuesta a finales del año, del año anterior, toca irlo ajustando a medida que las circunstancias van cambiando, ojalá cambien hacia mejoría o ojalá le abran, digamos, perspectivas de oportunidades a los empresarios. Los factores que perjudicarán, pues siempre aparece tanto como algunos los perjudica la tasa de cambio, a otros los favorece, el que está exportando obviamente la tasa de cambio alta lo favorece. En general, cuando uno mira qué factores consideran los empresarios que los van a perjudicar en este año que apenas está empezando, pues la reforma tributaria que será tema de la próxima conferencia, los costos de materias primas, el tema inflacionario, la incertidumbre sobre las reformas políticas que va a desarrollar el gobierno y cómo evolucione eso en el ámbito del Congreso, el incremento del salario mínimo y en general temas tanto de la coyuntura nacional como el tema de la guerra Rusia-Ucrania, que incluso la mencionan algunos de ellos. Por el otro lado, los factores que favorecerán son básicamente un esfuerzo empresarial por aumentar las exportaciones, por ver cómo las materias primas empiezan a mejorarse su abastecimiento, los proyectos de inversión que aumentan la capacidad también inciden, e igualmente ya las posibilidades en la agroindustria, en infraestructura y las posibilidades que empiezan a mostrarse con la apertura de la frontera con Venezuela. En lo externo, pues las noticias creo yo que son buenas. El año pasado las exportaciones crecieron significativamente, los precios internacionales y las exportaciones mineroenergéticas ayudaron, pero las exportaciones industriales también crecieron 28%, o sea que vemos una buena dinámica en el comercio exterior colombiano. Esto pues lo vamos a referirme a ello muy rápidamente, pero cuando yo cojo el contenido o la estructura de las exportaciones de Colombia por tipo de productos o por destino de estas ventas externas, si uno coge, por decir algo, 10, 20 años atrás, había una concentración en 2 o 3 bienes y 2 o 3 países. Ya vemos un portafolio mucho más diversificado. Uno quisiera que estas exportaciones hubieran crecido más. Sigue habiendo una dependencia importante en la parte, digamos, de petróleo, pero de todas maneras, si ustedes ven la gráfica de productos, vemos que cada vez aparecen más bienes que se están insertando y posicionando en mercados internacionales. Entonces esperemos que esta canasta de exportadoras se diversifique aún más, e igualmente en países también vemos una amplia gama de países hacia los cuales Colombia está tratando de exportar. Nuestros principales socios siguen siendo Estados Unidos, lo que se canaliza vía Panamá, los Países Bajos y pues es decir, lo que entra por
por Holanda, pues a Europa también es uno de nuestros líderes en el destino de las exportaciones, al igual que China, pero sí es bueno ver que cada vez uno ve una mayor diversificación. Y otra buena noticia es qué pasó con la inversión extranjera el año pasado. Si ustedes ven el flujo de inversión extranjera enero-septiembre del 2022, pues vemos que ingresó prácticamente lo mismo que ingresó en todo el año 2019, que recordemos 2019 fue como el año normal antes de la pandemia, y uno podría decir que eventualmente lo que se recibió en total en el 2022 vuelve a alcanzar como de los máximos históricos en la inversión extranjera hacia Colombia. Es decir, seguimos viendo una confianza de los inversionistas internacionales en el país. En lo laboral, y esto lo muestro muy rápidamente porque conozco pues la relevancia de los temas sociales en el caso de ustedes, pero vemos que tenemos una mejoría importante en los indicadores, pero todavía no se han cumplido y no hemos logrado superar pues, los niveles que quisiéramos superar en desempleo. Necesitamos aumentar el número de ocupados, pero de todas maneras sí ha habido, digamos, un retorno a los niveles usuales que tenía la economía colombiana. En lo macro, y aquí voy terminando, están nuestras mayores dificultades. La inflación terminó el 2022 en 13%, un nivel pues realmente muy lejos de la meta del Banco de la República, que estaba entre 2 y 4%, y la parte que a mí todavía me preocupa es que uno esperaría que hubiera una reversión en esta tendencia, pero todavía en caso del índice de precios al consumidor, la tendencia, digamos, alcista se mantiene. Esperemos que el dato de enero dé una mejor noticia, pero de todas maneras ahí hay una señal de alerta. En el índice de precios al productor, pues uno diría que hay mensajes agridulces. La mala, pues digamos, la parte difícil es que los índices al productor están creciendo mucho más que los índices al consumidor, lo que significa que todavía puede haber algo de presión inflacionaria por el lado de costos, pero también muestra que los productores están enfrentando una inflación que no han logrado trasladar plenamente a los mercados, es decir, castigando sus márgenes de rentabilidad. El factor positivo es que la tendencia creciente que se venía viendo en el índice de precios al productor empezó a revertirse a partir de julio del año pasado, y ya no estamos en los niveles de 30, de 32% que teníamos a mediados del año pasado, sino estamos hablando de un 21%, que no es bueno, pero es menos malo de lo que se tenía hace 6 meses. En contra, pues como respuesta a la alta inflación, el Banco de la República ha aumentado su tasa de interés y pasó de 1.75 de tasa de referencia a 12% a finales del año pasado. Este aumento de la tasa de intervención se ha trasladado al mercado, es decir, ha sido una coyuntura de altas tasas de interés. Y nuestra volatilidad de la tasa de cambio, que incluso pues el año pasado fuimos de los países donde hubo una mayor devaluación, este año ha empezado, digamos, a revertirse esta tendencia hacia la depreciación del peso colombiano. Y aquí vemos pues a manera, y se las dejo como ilustración, que ha pasado en distintos países donde Colombia no es que en toda esta trayectoria ha sido el que más depreciación haya tenido, pero sí lo fue en el 2022. Y otro de los grandes temas es cuáles son los grandes problemas de la economía colombiana, pues lo que conocemos como déficit gemelos, tanto un déficit en cuenta corriente como un déficit fiscal. Estos déficits se espera que este año empiecen a resolverse. Afortunadamente, el déficit fiscal el año pasado, con el buen comportamiento de los recaudos tributarios, el buen desempeño de la economía, pues se logró bajar de 7.1 a 5.6%. Eso yo creo que es digamos, un reflejo
la intención del Ministerio de Hacienda de cumplir con la regla fiscal. Yo creo que eso es pues, un factor positivo, pero de todas maneras estos dos déficits serán uno de los temas que por lo menos nosotros desde nuestro análisis económico monitorearemos con mucho detalle. Y hacia el futuro se espera moderarlo aún más, es decir, en los planes del gobierno cumplir la regla fiscal está claramente definido y todo esto se traducirá en una menor deuda pública. En los retos hacia el futuro, y aquí termino, pues yo creo que Colombia sigue siendo un país de oportunidades, donde nosotros vemos las oportunidades es en el crecimiento, teniendo en cuenta los nuevos criterios de competitividad, que incluso, digamos, estas oportunidades van en línea con lo que aparece en el plan de desarrollo y en la política de industrialización que ha anunciado el gobierno, pero que todavía no ha, digamos, salido a la luz pública. Entonces tenemos, yo los nombraría como la parte agroindustrial, todo el tema de globalización y exportaciones, el crecimiento verde que cada vez es más importante a nivel internacional y cada vez nos exige más como consumidores y como productores, la transformación digital que se nos volvió una realidad con la pandemia y aprendimos a volvernos cada vez más digitales y ojalá ya pasemos de la digitalización a una verdadera transformación digital en infraestructura. Todo el que cogió una carretera este fin de año seguramente sabe las dificultades que hay ahí, entonces ahí tenemos que seguir trabajando en eso y todo el tema de derechos humanos y todos los nuevos criterios de competitividad que el mundo está demandando. Y en este sentido, desde la ANDI, y ahí esta sí es mi última diapositiva, estos son nuestros, digamos, temas que vamos a trabajar, cómo volver a poner la competitividad en la agenda pública, cómo buscar oportunidades para aprovechar el nearshoring y el reshoring, cómo obviamente administrar la incertidumbre, qué pasará con las reformas sociales que está anunciando el gobierno y las reformas estructurales que se van a venir. ¿Qué pasa con la política industrial? Y yo creo que hay que si la política industrial va a volver a ser un tema de agenda pública, ahí tenemos una oportunidad para que el sector productivo se fortalezca y obviamente uno no puede desconocer las necesidades de mantener diálogo social y cómo hacerlo y cómo nos oímos los diferentes actores de la sociedad y desde nuestra perspectiva lo importante sobre todo es generar oportunidades de empleo, acceso a crédito, educación y mecanismos para que la reducción de la pobreza sea sostenible en el futuro. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Espero que esta presentación les haya sido útil. De todas maneras, se las mando y cualquier pregunta que tengan es muy bienvenida, me la pueden mandar y yo les contesto vía correo electrónico porque sé que ya tenemos otra presentación que todos estamos esperando. Muchísimas gracias. Linda, muchísimas gracias a ti por esta presentación. Definitivamente iniciar el año con esta información es muy valioso, específicamente en este 2023 que inicia con tanta incertidumbre. Pasamos entonces a darle la bienvenida a Juan Carlos Arbeláez. Él es socio de impuestos y servicios legales de COI Colombia, empresa afiliada a Holland House. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, Natalia, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación y por permitir acompañarlos en este primer webinar del año, donde estamos mirando las perspectivas y expectativas que tenemos como país para este año que inicia y que, como muy bien lo mencionaba Imelda en su interesante presentación, es que pues si bien no lo podemos ver como un año complejo de crisis, sí lo tenemos que ver como un año de retos. Un año de retos que todos los empresarios y todas las personas que estamos en este país, pues vamos a tener que afrontar y que viene acompañado de unas situaciones particulares desde el punto de vista económico, como lo presentaba Imelda, en temas de inflación, en temas de tasa de cambio, el crecimiento del país, pero con unas expectativas que todos tenemos para lograr sacar adelante
las empresas con un reto particular, y ese reto particular, pues ustedes recordarán que parte de un proyecto de ley que vivimos eh, desde la posesión del actual presidente del país, Gustavo Petro, y que inició desde el 8 de agosto con la presentación de un proyecto de ley de reforma tributaria que finalmente llegó a su fin con la promulgación de la ley 2277 de 2022, ley que hoy pues nos rige para efectos tributarios y que debemos recordar que comienza su aplicación a partir del 1 de enero de 2023. Y esta es una pregunta que, si bien puede sonar obvio, muchas personas se han preguntado si tienen que tener en cuenta muchos de estos aspectos para su declaración de renta del año 2022 que se llevará a cabo en 2023. Y la respuesta es que la mayoría de temas que se tienen o que salen en esta reforma deben tenerse en cuenta para la vigencia fiscal 2023, que tendrá resultado en su declaración de renta que se presentará en el 2024. Sin embargo, aquí hay algunos temas que pues me gustaría abordar, y la idea es hacerlo de la manera más ágil posible, teniendo en cuenta pues las limitaciones del tiempo, pero tratando de abordar el mayor número de temas. Entonces, pues lo primero que debemos hablar o tener en cuenta es la capacidad contributiva. Y partimos del artículo 95 de nuestra Constitución, donde se habla de los deberes de las personas y de los ciudadanos nacionales o colombianos, y donde en su numeral noveno nos dice que es uno de nuestros deberes contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de equidad y justicia. Y aquí comienza a darse un concepto que seguramente ustedes ya habrán evaluado, que es el tema de equidad vertical versus equidad horizontal, y que afecta de alguna manera esa carga que se está imponiendo hoy frente especialmente a las personas naturales. Es por eso que en el 2021 la Corte Constitucional, en la sentencia C-203, refiriéndose al principio de igualdad y equidad tributaria, expresó que el principio de equidad sirve como criterio orientador para ponderar la distribución de las cargas y los beneficios fiscales entre los contribuyentes. Se trata de un mandato que el legislador debe observar para imponer la justa distribución de las obligaciones fiscales y, en consecuencia, abstenerse de instituir cargas excesivas o beneficios exagerados que no consulten la capacidad económica de los sujetos pasivos. Y aquí pues comenzamos a ver cómo el marco general de esta ley 2277, de acuerdo con su exposición de motivos, pues parte de la búsqueda de una igualdad y una justicia social. Sin embargo, pues hay unas situaciones que ustedes verán y que miraremos de manera general en un momento, y es la afectación que van a tener las personas naturales, que si bien sé que no es el centro de esta charla, pues es importante que ustedes la tengan en cuenta. Esta modificación al régimen del impuesto sobre la renta de personas naturales, pues ¿qué hace? Hace un cambio en el sistema cedular que traíamos, y era que todos sabemos que habían unas cédulas particulares, unas cédulas laborales, unas cédulas de capital, que me generaban una serie de situaciones para yo poder calcular ese impuesto sobre la renta, y al final yo tenía, luego de depurar cada una de estas cédulas o cada una de estas columnas, un impuesto final. Ahora lo que está pasando es que las cédulas quedan unificadas y todos los ingresos van a ir a una misma bolsa con unas únicas limitaciones por cada bolsa, y eso pues lo que me va a llevar es que finalmente vamos a tributar más las personas naturales con lo que aparentemente, o lo que se menciona en el proyecto, en la ley, cómo quedó, es que son aquellas que reciben el número más grande de ingresos a nivel nacional. Sin embargo, pues esto al final pues va a terminar seguramente afectando muchos sectores de la economía, porque pues esas personas van a poder o van a tener una restricción en sus ingresos, y al tener una restricción en sus ingresos van a poder consumir menos, y al consumir menos pues va a girar menos recursos dentro de la economía, al menos desde el punto de vista de gasto y de comercio. Se limita la exención sobre las pensiones que se tenía de alguna manera, pero esto finalmente no pasó. La modificación es en rentas de trabajo, donde vamos a tener un impacto particular, porque los descuentos tributarios o las deducciones o exenciones o rentas exentas se ven limitadas de manera importante, y las devoluciones de saldos de ahorro pensional. En general, la reducción de la renta exenta del 25% que teníamos en 2.880 VTs, más o menos 123, 24 millones de pesos,
se ven limitadas a 790 VTs, lo cual ya comienza a tener, y seguramente ustedes aquellos que hacen parte de las nóminas o son empleados o trabajadores de alguna compañía van a comenzar a ver un aumento en la retención en la fuente por la limitación de las rentas exentas y la modificación al artículo 336 del Estatuto Tributario que limita las deducciones del 40%, donde teníamos 5.040 VTs en un principio que eran más o menos 214 millones con la VT actual de 42.412 y pasa a una limitación o a una exención limitada a 1.340 VTs, que más o menos son 57 millones de pesos al año. ¿Eso qué va a hacer? Que sobre esa diferencia, pues paguemos bajo la tarifa o la tabla que nos corresponde de acuerdo con el nivel de ingresos y de acuerdo con lo establecido en el artículo 241 del Estatuto Tributario. Y se reducen los topes nominales de las rentas exentas, entonces pues esos 5.040 pasan a 790 más 72 VTs adicionales por dependiente, hasta 4 dependientes, lo cual si lo llevamos al tope son 12 millones más o menos, 12, 13 millones de pesos. Eso lo que va a hacer es que definitivamente todos los que estemos dentro de este rango y recibamos un valor superior a los 10 millones de pesos, pues vamos a tener que pagar más y eso nos va a golpear no solamente el momento de presentar nuestra declaración y pagar los impuestos, sino durante todo el año vía retención en la fuente. Se establece la cédula general donde donde aumenta el impuesto al unificarse los ingresos. Los ingresos laborales de 1.700 VTs de renta líquida más los ingresos por otras cédulas con renta líquida de 500 VTs pasa una tarifa del 19 a una tarifa del 28% por la unificación de ingresos, un incremento en el impuesto del 9%. Y esa renta del 25%, pues hay varias preguntas y lo que les puedo decir es que en este momento, pues ya hay varias demandas de inconstitucionalidad, surtiendo los trámites que correspondan ante la Corte Constitucional con el fin de ser evaluadas, porque esa renta exenta que teníamos en el 25%, con el límite de los 2.800 VTs, pues muchas personas se preguntan si hay una inconstitucionalidad, si afectaría el mínimo vital, si afectaría la congruencia, la vida congrua de las personas y si hay un impacto de alguna manera en que estas personas pues van a recibir menos y van a mantener los mismos costos y gastos que tienen para llevar su vida congrua. Y ahí es donde comenzamos a ver una diferencia entre la equidad vertical y la equidad horizontal. Y respecto al límite del 40% para deducciones y rentas exentas, esa disminución pues reduce su efecto, reduce ese beneficio para las personas naturales en aproximadamente un 73%, lo cual va a ser un impacto muy fuerte también al momento de presentar la declaración de renta a las personas naturales. Ahora, quizás frente al punto más importante que nos ocuparía en este conversatorio, en este webinar, es lo que corresponde a personas jurídicas. Si bien lo de personas naturales, pues es un tema que debemos evaluar y que a cada uno de ustedes lo afectará y que seguramente a los accionistas de sus compañías, personas naturales, también los afectará. Quizás el marco que debemos validar es el tema de personas jurídicas. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de modificaciones a tarifas. Si ustedes lo recuerdan, durante el gobierno del presidente Iván Duque hubo un análisis y una revisión de los beneficios tributarios y salió un informe de unos expertos internacionales, de una comisión de expertos, donde se estableció que efectivamente en Colombia tenemos un exceso de beneficios tributarios y un exceso de reglas o excepciones a las reglas generales para algunos sectores. Esta reforma que está buscando, no de la mejor manera, pero digamos que es lo que tenemos aprobado hoy, o esta ley que es lo que buscó, establecer, pues, tratar de generar una mayor disminución de dichos beneficios. Entonces, digamos que la tarifa general se mantiene al 35%, como había quedado en la última reforma tributaria del gobierno del presidente Duque, con una tasa mínima de tributación del 15%, y esto es una novedad porque en mi concepto, de manera errada, nos estamos vinculando a una posición de la OCDE, donde se establece o se habla de la tasa mínima de tributación global del 15%, y nosotros nos estamos vinculando, digamos que de alguna manera lo llamaría yo forzada, a una situación que no es tan real, porque lo que se busca, por lo menos desde lo que plantea la OCDE, es que las empresas que abusan de los tratados de no doble tributación o que abusan de jurisdicciones con baja o nula tributación,
para llevar sus negocios allá, pues terminen pagando un impuesto mínimo del 15% a nivel global. Sin embargo, pues también se mantiene una tarifa especial del 9% para las empresas industriales y comerciales del Estado y las empresas de economía mixta o las sociedades de economía mixta en las cuales la participación del Estado sea superior al 90% y que ejerzan los monopolios de suerte, azar y de licores y alcoholes. Frente a servicios hoteleros, ustedes saben que desde el año 2002 veníamos con una serie de beneficios particulares para el sector hotelero y para el sector turismo, donde en principio se generó una renta exenta, luego esa tarifa se subió al 9% para los nuevos proyectos hoteleros, las remodelaciones hoteleras, luego en el gobierno del presidente Duque se estableció unas reglas para poder acceder con unas situaciones particulares y donde finalmente, y a partir del 1 de enero de este año, pues tenemos una tarifa del 15% sobre los ingresos percibidos en la prestación de servicios hoteleros, parques temáticos de ecoturismo y agroturismo por un término de 10 años. Esto para los nuevos proyectos. Aquí más adelante lo vamos a ver, es importante que dentro de ese concepto de resguardar la seguridad jurídica, pues se ha establecido dentro de la misma ley que todos aquellos que venían con alguna serie de beneficios, alguna serie de tratamiento especial, pues se les mantendrá durante el tiempo al cual accedieron mientras estuvo vigente la ley anterior o las leyes anteriores. Frente a las editoriales, se establece una tarifa del 15% sobre la renta percibida por las casas editoriales, cuyo objeto social sea exclusivamente la edición de libros. Aquí, como les mencionaba, ¿qué efecto los contribuyentes que hubieran acreditado las condiciones para acceder a tarifas diferenciales y demás beneficios tributarios derogados o limitados mediante la Ley 2277 de 2022 podrán disfrutar del respectivo tratamiento durante la totalidad del término otorgado en la legislación bajo la cual se consolidaron las respectivas situaciones jurídicas en cuanto a ello corresponde? Entonces, no quiere decir que si yo tenía o venía pagando renta de una actividad hotelera, una actividad de parque temático o de proyectos de agroturismo, tenía una tarifa del 9%, a partir del 1 de enero de 2023 esto me cambió. Lo que quiere decir es que todo lo que yo vaya a construir, remodelar o hacer a partir del 1 de enero de 2023 se va a regir por las reglas que acabamos de mencionar, y es que van a tener una serie de condiciones. Incluso frente al sector hotelero es importante mencionar que los nuevos proyectos, las remodelaciones o las ampliaciones podrán proceder siempre y cuando se lleven a cabo en ciudades o municipios con menos de 200.000 habitantes, y en las regiones o en los municipios considerados como municipios PEDET, que ya los vamos a ver. Se incluyeron unas sobretasas que ustedes recordarán que en su momento, también en el anterior gobierno, se había incluido una sobretasa al sector financiero. Aquí la sobretasa se amplió no solamente al sector financiero, sino a otros sectores de la economía. Y adicionalmente a ello, pues esto es un tema que es de gran relevancia y de total discusión, porque pues podría hablarse de que hay violación a varios principios tributarios como la igualdad o la equidad tributaria. Sin embargo, pues esto será función de la Corte Constitucional determinarnos la procedencia o no, y si esto era adecuado y hacía sentido de acuerdo con nuestra Constitución y nuestra ley, o si es un abuso o un exabrupto por parte del Congreso de la República y por la presentación del proyecto de ley como quedó aprobado bajo la ley 2277 por el Congreso. El sector financiero, siempre ha sido el objeto de la búsqueda de establecer sobretasas, donde se está estableciendo para esta situación una sobretasa del 5%, 5 puntos adicionales para instituciones financieras, aseguradoras, comisionistas de bolsa, comisionistas agropecuarios, bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, y los proveedores de infraestructura del mercado de valores, siempre y cuando su renta sea igual o superior a 120.000 VTs, es decir, 5.089 millones, durante los años grabables del 2023 al 2027, lo que quiere decir que estas instituciones, estas entidades van a tener una tarifa de impuestos sobre la renta del 40%. Tarifa pues que no es menor y que seguramente no será atractivo de alguna manera, y eso será pues ya objeto de análisis dentro del desarrollo del mercado,
para la inversión extranjera, porque una tarifa del 40% pues nos lleva muy lejos incluso de los promedios OCDE. La sobretasa del sector energético, donde para todas aquellas generadoras de energía eléctrica con recursos hídricos, perdón, se está estableciendo 3 puntos adicionales, cuya, siempre y cuando al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior tengan una renta igual o superior a 30.000 VTs, es decir, 1.272 millones durante los años grabables del 2023 hasta el 2026. Esto lleva a que este tipo de industrias o de empresas generadoras de energía tengan una tarifa del 38%. Esto no aplica para microgeneradores, es decir, aquellos que producen menos de 1.000 kilovatios, menos de 1.000 kilovatios. Entonces, pues esto también está llevando a que el sector energético pues vaya a tener una carga adicional y esté llevando una carga más allá de lo que lleva los contribuyentes de manera general. Y quizás la más compleja, porque como lo mencionaban en la charla anterior por parte de Imelda, pues tenemos una situación y es que Colombia sigue teniendo su mayor foco de exportación y su mayor y su empresa más fortalecida en el tema del petróleo y en el tema de la minería y en especial del carbón. Y aquí lo que se está estableciendo es una sobretasa al sector de hidrocarburos y minero energético, una sobretasa que se va a establecer para los extractores de carbón entre el 5 y el 10%, de acuerdo con unas condiciones que se han incorporado dentro de la ley, y para el petróleo del 5, el 10 o el 15%, de acuerdo con las mismas condiciones. Esto pues definiendo un umbral de acuerdo con la distribución de precios internacionales en términos reales ajustados con la inflación de los Estados Unidos de América. Todo esto para quienes tengan una renta gravable o igual o superior a 50.000 VTs, es decir, aquellos que tengan unos beneficios, unos dividendos, unas utilidades superiores a 2.120 millones, pues van a tener que establecer este tipo de sobretasas. ¿Eso que lleva? Pues que también vamos a perder seguramente algo de competitividad en este sector si nos comparamos con sectores con países de la región. Sin embargo, pues uno también ve que este tipo de proyectos no es tan fácil que paren por la misma inversión que se trae desde años atrás y que seguramente lo que lleve es a que quizás no haya nuevas inversiones, pero sí se desarrolle lo que ya traemos de años anteriores. Frente a otro tema que golpea especialmente al sector minero energético y el sector hidrocarburos es el tema de la no deducibilidad de las regalías en el impuesto sobre la renta. Las regalías son aquellos beneficios que pagan las empresas que desarrollan este sector y se lo pagan al Estado como una contraprestación por la explotación de alguno de esos recursos naturales. Es una contraprestación económica que no será deducible como se venía haciendo hasta el año 2022 del impuesto sobre la renta, sea en dinero o en especie, y las regalías pagadas en especie serán al costo total de producción de los recursos naturales no renovables. Las regalías en especie del sector hidrocarburos pues son el costo total de la producción de los recursos naturales no renovables y será el resultado de la sumatoria de los costos anuales de producción de los recursos naturales no renovables pagados a título de regalía de cada pozo. Esto lo que lleva es a distorsionar un poco la tasa efectiva de tributación, especialmente de la industria de hidrocarburos, donde pues se traía una tasa efectiva de tributación de aproximadamente el 48-50% y donde nosotros estimamos que va a estar alrededor del 69-70% la tasa efectiva de tributación de este tipo de industrias. Eso seguramente pues va a golpear el sector. Otro de los puntos que se incluyó, con el cual pues hay total discusión de algunos sectores, pero pues que si uno desde el punto de vista objetivo lo mira puede ser sensato, y es el tema de la necesidad de impulsar la exportación de las zonas francas, porque finalmente para eso fueron creadas desde su nacimiento o desde su incorporación en la legislación colombiana. Y entonces, pues se ha establecido un esquema mixto de tributación para los usuarios industriales. Los usuarios comerciales de zonas francas pues se mantendrá la tarifa del artículo 240, es decir, el 35%, pero en los usuarios industriales pues lo que se establece es que los ingresos provenientes de exportaciones se gravarán a una tarifa del 20% como estaba en la legislación anterior, incluyendo servicios de salud a no residentes y incluye las zonas francas dedicadas al desarrollo de infraestructura relacionada con aeropuertos. Y aquellos ingresos provenientes por ventas en el territorio aduanero nacional
aplicará la tarifa general al 35%. Si se tiene un contrato de estabilidad jurídica, y esto es importante porque digamos que de alguna manera esta ley no desconoce de alguna manera los derechos adquiridos que se tienen por vías especiales como son los contratos de estabilidad jurídica, se continuará con la tarifa que se tuviera en el momento de la constitución del mismo y no podrá aplicarse concurrentemente con la deducción por activos fijos reales productivos contenida en el artículo 58-3, que sería una limitación por un tema de la no concurrencia de beneficios tributarios. En zonas francas, pues habrá que establecer, de acuerdo con lo que señala esta ley, un plan de internacionalización con objetivos máximos de ingresos netos por operaciones en el territorio aduanero nacional y los demás ingresos que se obtenga por el usuario industrial diferentes al desarrollo de su actividad, la suscripción de un plan que debe ser establecido con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El incumplimiento de este plan, pues lo que nos lleva es que en caso de no suscribirse el plan internacional o no cumplir con los objetivos propuestos, los ingresos de estas entidades, a pesar de estar ubicadas dentro de una zona franca, estarán grabados a la tarifa general del 35% y existen unas exoneraciones o excepciones dentro de la misma norma que me establecen que las zonas francas costa afuera no estarían, no les aplicaría este tipo de esta normatividad. Los usuarios industriales de zonas francas permanentes especiales de servicios portuarios, los usuarios industriales de zonas francas permanente especial, cuyo objeto social principal sea la refinación de combustibles derivados del petróleo, refinación de biocombustibles industriales, usuarios industriales de servicios que presten servicios de logística. El régimen de transición lo que nos dice es que en estas modificaciones aplican a partir del 1 de 2024 y para el año grabable del 2023 la tarifa será del 20% para los usuarios industriales de zonas francas. Adicionalmente, los usuarios industriales que hayan tenido un crecimiento de sus ingresos brutos del 60% en 2022 en relación con el 2029 les aplicará una tarifa del 20% hasta el año grabable de 2025. Digamos que aquí hay un régimen que hay que analizar y validar si alguno de ustedes está incorporado o ubicado en una zona franca con el fin de tratar de entender y establecer el programa para poder comenzar a validar la aplicación de esta situación o de esta nueva normatividad. Frente a las deducciones y limitación de beneficios e incentivos, que es uno quizás de los golpes, por llamarlo de alguna manera más fuertes de la reforma, es que se mantiene la deducción del 100% de los impuestos, tasas y contribuciones efectivamente pagados. Se mantiene la deducción del 50% del gravamen a los movimientos financieros efectivamente pagado y las cuotas de afiliación pagadas a los gremios. Sin embargo, pues no es deducible como ya se establecía dentro de nuestra propia legislación y dentro del estatuto tributario, pues no son deducibles ni el impuesto sobre la renta, ni el impuesto al patrimonio, ni el impuesto de normalización, y ahora no serán deducibles las regalías. Y además, se elimina algo que era de gran utilidad para los empresarios, y era el descuento tributario del 50% del ICA, donde pues ahora lo que se ha establecido en una modificación al artículo 115 del estatuto es que ya el ICA no podrá descontarse en un 50% del impuesto sobre la renta de lo total pagado efectivamente por este impuesto, por este tributo, sino que solamente podré deducir el 100%, y eso en algunos sectores y especialmente en empresas que tienen presencia en los más de 1.120 municipios que tiene el país, pues va a tener un impacto de alguna manera porque le va a incrementar el pago de impuestos. También se limitan los beneficios e incentivos tributarios, entonces no podrán exceder del 3% anual de la renta líquida ordinaria los ingresos no constitutivos de renta, las deducciones especiales que tomen las empresas, las rentas exentas y los descuentos tributarios. Lo cual, pues digamos que está dentro de una media que uno podía ver en las declaraciones de renta de empresas regulares. Sin embargo, pues habían empresas que tenían ingresos y que podían tomar y hacer uso de estos beneficios y que los van a ver limitados derivado de esta nueva aplicación de norma. Ahora, aquí hay un tema que reviste una complejidad en nuestro concepto, porque pues lo que va a llevar es que las planeaciones tributarias, la búsqueda de eficiencias, pues tenga unas limitaciones, especialmente cuando uno busca
beneficiarse o hacer uso de las reglas que están dentro del estatuto. Digamos que dentro de nuestro concepto en Crow siempre ha estado en que pues nadie debe pagar ni más ni menos de lo que le corresponde, haciendo uso de las reglas, las normas y los beneficios que nos permiten la ley, pero aquí ya vamos a tener una limitación particular. Y es que se habla de una tributación o una tasa mínima de tributación. El contribuyente del impuesto sobre la renta, salvo personas jurídicas extranjeras sin residencia en el país, pues se verán abocados a cumplir con esta tarifa mínima y se calculará a partir de la utilidad financiera depurada, y esta tasa mínima se denominará tasa de tributación depurada, que no podrá ser inferior al 15%. Digamos que esto lo que nos lleva de alguna manera es a complejizar para las áreas financieras y las áreas de impuestos de las compañías el cálculo de su impuesto sobre la renta, porque al final muchos sectores de la economía, yo no voy a decir que todos, y también podría decir uno que no, que son pocos, pero uno podría hablar de pues que hay industrias que logran sacar un beneficio o logran reducir su tarifa tributaria por debajo del 15% en virtud a todo lo que pagan y haciendo uso pues de los beneficios que se componen o que están incorporados dentro de la ley. Aquí pues tenemos que ver que la tasa mínima de tributación o la tasa de tributación depurada pues va a estar compuesta o va a ser igual al impuesto depurado sobre la utilidad depurada. Y esto pues generará que tengamos varios reprocesos y que tengamos ciertas situaciones que lleven a que debamos analizar al momento de hacer este cálculo lo que corresponde, porque las contribuyentes residentes en Colombia, cuyos estados financieros sean objeto de consolidación, deben hacer el cálculo por cada una de las empresas, y al final se sugiere una tributación mínima de grupo, es decir, ya no vamos a verlas de manera independiente, y se sumará la tributación mínima de todo el grupo, y si no se alcanza el 15%, se deberá realizar la redistribución de aquello que falte para llegar a esa tasa o esa tarifa mínima. Para ello, pues se tiene que tener en cuenta todo lo que corresponde a diferencias temporarias, sobre las cuales no se tributa hoy, pero sí en el futuro, y podrá darse que hoy la tasa de tributación esté por debajo y deba ajustarse al 15%, y en el futuro volver a tributar sobre esta diferencia al 35%, generando seguramente una doble tributación, lo cual es totalmente antitécnico. Y habrá que mirar todo lo que corresponde a valor razonable, provisiones, inversiones amortizables, intereses implícitos. Y lo que tiene que ver con rentas exentas, que si bien hay una depuración para rentas exentas, por ejemplo, en las viviendas, en la construcción de viviendas de interés social, podría darse una tributación mínima del 15%, lo cual, pues, técnicamente no es tan sencillo. Entonces, pues, en mi concepto o en nuestro concepto como Crow, vemos que si bien lo que aparentemente se nos trata o se nos está tratando de vender como si fuera en relación con el impuesto mínimo global que ha predicado la OCDE en los últimos 2, 3 años, pues nosotros no lo vemos, porque si bien aquí lo que se habla es de un impuesto mínimo global, no de un impuesto mínimo local, como estaría ocurriendo en este caso. Para esta situación, pues hemos preparado de alguna manera un ejemplo muy simple, donde vemos como una compañía tiene unas ventas de 125.000 millones, donde tenemos unos ingresos no constitutivos de renta, un método de participación, un valor razonable de algunos activos, costos, deducciones, y aquí lo importante es ver cómo una utilidad contable antes de impuestos de 56.000 millones, 56.100 millones. Para efectos fiscales se tendría una utilidad antes de impuestos de 27.050 millones, donde no tendríamos hoy una depuración de utilidad, pero cuando yo depuro la utilidad para efectos de cumplir con esta nueva regla, estaríamos hablando de una utilidad contable antes de impuestos de 61.950 millones, donde el impuesto básico de renta sería de 9.467 millones. Yo podría tomar un descuento de alguna manera por donaciones, si una compañía lo hiciera, de 2.366 millones, y tendría un impuesto neto a cargo de 7.100 millones. Con esta nueva regla, yo no podría
tomar ese descuento de los 7.100 millones, sino que debería reducirlo y tendría que sumar a ese impuesto sobre la renta que tenía en principio de los 7.100 millones, debería sumarle 2.191 para llegar a esa tarifa de tributación del 15%. Si ustedes ven en el cuadro inferior, pues vemos que hay una tasa que me lleva a pagar 7.100 millones, con la tasa mínima de tributación estaríamos hablando de pagar 9.292 millones, con una diferencia de 2.191 millones. Eso es una diferencia pues del 3.5% que pues en empresas, en grandes industrias seguramente será mucho mayor y pues va a afectar también las proyecciones que se tenían. En la tributación de dividendos, que también es un cambio abrupto y es un cambio complejo, porque desde la ley 1819 siempre hemos advertido que, pues, que la tributación de los dividendos o de las utilidades pues, corresponde a una situación que de alguna forma es antitécnica o no está bien hablar de doble tributación. Se está pagando dos veces impuesto por el mismo ingreso, por el mismo beneficio. Entonces, aquí hay que partir de diferentes, de dos o tres aristas que se tomaron en cuenta para la redacción de esta norma, y es que los dividendos percibidos por personas naturales residentes en Colombia, provenientes de utilidades no constitutivas de renta ni ganancia ocasional, se verán abocados a la tarifa marginal de hasta el 39%, con una retención del 15% después de las primeras 1.090 VTs. Y se adiciona el artículo 254-1 con un descuento tributario de 19% a partir de 1.090 subetes de renta líquida. Esto lo que va a llevar es a que se afecte la tarifa combinada o el impuesto de igualación aplicable a los dividendos provenientes de utilidades grabadas. Frente a los dividendos percibidos por personas naturales no residentes o sociedades extranjeras, los dividendos provenientes de utilidades que hubieran sido considerados como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional estarán sometidos a una tarifa de retención del 20%, la cual hoy tenemos en el 10%, lo cual también va a afectar la tarifa combinada del impuesto de igualación aplicable a los dividendos provenientes de utilidades grabadas, y donde también nos lleva a pensar que de alguna manera habría un desequilibrio, y es que si yo sé que voy a tener solamente una tarifa de retención en la fuente del 20%, si soy inversionista extranjero, como seguramente ocurre en muchas de sus empresas y de las empresas afiliadas a Holland House, pues va a ser mucho más ventajoso porque solamente voy a tener esa retención y no voy a tener el problema de la liquidación hasta el 39% del impuesto sobre lo que yo reciba de dividendos, a pesar del beneficio de tener un descuento, derecho a un descuento tributario del 19% a partir de las 1.090 VTs. Los dividendos percibidos por sociedades nacionales, pues se estableció gravar los dividendos provenientes de utilidades no constitutivas de renta ni ganancia ocasional al 10%, lo que se tenía con anterioridad era el 7.5%, de acuerdo con el artículo 242-1. Igual afecta la tarifa combinada aplicable a los dividendos provenientes de utilidades grabadas. Los dividendos percibidos en establecimientos permanentes de sociedades extranjeras que hubieran sido considerados como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, también estarán sometidos a la tarifa de retención del 20%, que hoy era el 10%, que anteriormente o hasta el 31 de diciembre de 2022 fue del 10%, de conformidad con el artículo 246 del estatuto. Hay otro tema, y digamos que el tema de los dividendos pues preocupa y preocupa bastante, pero pues era un tema que incluso pues ya veíamos venir, y es un tema que siempre se ha contemplado porque es de fácil recaudo. Y quizás si ustedes ven, la mayoría de situaciones que se modificaron, se incluyeron o se hicieron dentro de esta reforma, pues recaen sobre las mismas personas que siempre han pagado impuestos y que han cumplido con su obligación de contribuir a los fines y obligaciones del Estado. Lo que mi percepción es que en esta situación y esta reforma es una reforma puramente recaudatoria y que persigue algo que, pues, que es un absurdo, y es que seguimos cazando en el zoológico, es decir, vamos a cobrarle a los mismos, vamos a hacerlo de forma fácil, pero no se ve una intención real de perseguir la evasión y la elusión, que a pesar de que nosotros de alguna manera tenemos o desde el gobierno se tiene la percepción de que el sector informal es un problema porque son los más desvalidos. En el sector informal hay gente inmensamente rica con ingresos inmensamente altos y que nadie les presta atención, y que quizás es el mayor foco de evasión y elusión tributaria. Aquí hay un punto también particular, y es el impuesto al patrimonio, que si bien
está enfocado en personas naturales, seguramente también va a ser objeto de análisis por todos ustedes al interior de sus compañías y que hay que tener en cuenta. ¿Quiénes están obligados? Las personas naturales y las sucesiones ilíquidas contribuyentes del impuesto sobre la renta o los regímenes de o de regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta. Las personas naturales, nacionales o extranjeras sin residencia en el país respecto de su patrimonio poseído directamente en el país. Los establecimientos permanentes, las personas naturales, nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país respecto de su patrimonio poseído indirectamente o a través de establecimientos permanentes en Colombia. Las sucesiones ilíquidas del causante sin residencia en el país al momento de su muerte respecto de su patrimonio poseído en el país, y las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre la renta en el país y que posean bienes ubicados en Colombia de diferentes acciones, cuentas por cobrar y o inversiones de portafolio. ¿Cuál es el hecho generador? El hecho generador es poseer un patrimonio líquido el 1 de enero de cada año cuyo valor sea igual o superior a 72.000 VTs, que para este año con la VT, como se los mencioné, 42.412 pesos por VT. Estamos hablando de un patrimonio igual o superior a 3.053 millones. La base gravar del impuesto al patrimonio es el valor del patrimonio bruto del sujeto pasivo poseído el 1 de enero de cada año menos las deudas, lo cual nos va a dar el patrimonio líquido. Y la obligación legal del impuesto al patrimonio se causará el 1 de enero de cada año. La tarifa del 1.5% que se ha establecido para patrimonios iguales o superiores a 10.000 millones de pesos solamente aplicará del año 2023 al año 2026 y se aplicará pues una fórmula de depuración con el fin de lograr calcular este impuesto. A partir del 2027, dicha tarifa del 1.5% desaparecerá y pues estarán obligados a partir de 72.000 VTs a 122.000 VTs a una tarifa del 0.5% y de 122.000 VTs en adelante en una tarifa del 1%. Esto pues también le aplica a vehículos de inversión, acciones en sociedades colombianas. Aquí es importante tener en cuenta que para efectos de calcular el impuesto al patrimonio o el valor que suma esto en el impuesto al patrimonio, debe tenerse el menor valor entre el valor intrínseco y el costo fiscal actualizado anualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del Estatuto Tributario, y las acciones o cuotas de interés social adquiridas antes del 1 de enero de 2026 se entenderán adquiridas en el año 2026 y desde allí se le aplicará la actualización de acuerdo con el artículo 73. En el ejercicio que hemos hecho, al menos para el cierre del año fiscal 2022, pues hemos visto que hay un porcentaje muy alto de empresas que incluso les resulta mucho más beneficioso hacer el cálculo de valor intrínseco que hacer el cálculo con la actualización del artículo 73 del Estatuto Tributario. Ello debido a que, digamos que el país venía con un crecimiento económico relevante o importante y las empresas venían demostrando una solvencia en el desarrollo de sus resultados financieros, y eso lo que hace es que eleva el valor intrínseco de las acciones, eleva el valor intrínseco de las acciones. Sin embargo, también con las tasas de inflación que traemos, pues podría verse afectado ese cálculo, y aquí es importante prestar especial atención a esta situación al momento de validar la obligatoriedad o no de el pago del impuesto al patrimonio. El valor intrínseco pues se calculará dividiendo el patrimonio contable a 1 de enero de cada año entre las acciones o cuotas de interés social en circulación. Aquí hay que tener en cuenta también lo que corresponde a vehículos de inversión. Aplica el cálculo para las participaciones en fundaciones de interés privado, trusts, seguros con componente de ahorro material, fondos de inversión o cualquier otro negocio fiduciario en el exterior que se asimilan a derechos fiduciarios, y la base gravable es el valor de los derechos se asimilará a derechos fiduciarios, y en este caso se aplicará lo dispuesto en los artículos 271-1 y 288 del Estatuto Tributario. Frente a las acciones que cotizan en bolsa, el valor corresponderá al valor promedio de la cotización del mercado del año o fracción de año inmediatamente anterior a la causación del impuesto, y las acciones en startups en negocios innovadores que cumplan algunos requisitos incorporados en la misma ley, pues se llevarán a costo fiscal. Podrán ajustar el valor comercial los bienes inmuebles poseídos a 31 de diciembre del año 2022 en la declaración de impuesto al patrimonio del año 2023 y en consecuencia no se generará renta por comparación patrimonial. Aquí hay un tema que a mí me parece que es bastante complejo y que seguramente en los años venideros veremos muchas situaciones no tan amigables o tan simpáticas, y es que la DIAN va a establecer programas prioritarios de control sobre los contribuyentes que declaren un patrimonio menor al patrimonio fiscal declarado o poseído
a 1 de enero del año inmediatamente anterior, con el fin de verificar la exactitud de la declaración y establecer la ocurrencia de hechos económicos generales del impuesto que no fueron tenidos en cuenta para su liquidación. Aquí pues habrá que validar, porque si traemos una economía que puede no, o un sector de la economía, y somos titulares de algunos negocios en un sector de la economía que puede no comportarse de la mejor manera y eso me disminuye el patrimonio para el año siguiente, pues aparte de la complejidad financiera o económica que tenga frente a ciertas situaciones en ese punto particular, pues voy a tener seguramente una visita de la DIAN fiscalizándome porque se redujo mi patrimonio. Este es otro tema que, pues, yo lo veo, no lo veo de la mejor manera, y es el renacimiento del impuesto de timbre sobre escrituras públicas. Recordemos que el impuesto de timbres estuvo vigente hasta el año 2002, 2004, y desde allí pues no se eliminó, pero se marchitó el impuesto de timbre y quedó una tarifa del 0%. Nuevamente se ha incluido el impuesto de timbre dentro de nuestra legislación, y ese impuesto de timbre pues se causa siempre y cuando no se trate de enajenación a cualquier título de bienes cuyo valor sea inferior a 20.000 UETs y no haya sido sujeto de este impuesto, o la venta de naves, constitución o cancelación de hipoteca sobre los mismos. En caso de constitución de hipoteca abierta se pagará el impuesto de timbre sobre los documentos, y a partir del 2023 la tarifa de este impuesto para documentos elevados a escritura pública se elevará con base, se realizará con base en una tabla de tarifas marginales de el 0 a 20.000 VTs, a una tarifa marginal de 0 y de 20.000 VTs en adelante, una tarifa marginal del 1.5%. Sin embargo, pues digamos que no todo lo que tiene esta nueva ley, pues es malo, debemos asustarnos. Yo creo que también hay temas que dentro de la ley pues hacen sentido, y pues digamos que esperemos que la destinación de nuestros impuestos y el objetivo se cumpla, y es el tema de la igualdad y la justicia social. Y esta ley trae una serie de reducciones o de beneficios que podemos tener en cuenta, y es la reducción transitoria de sanciones e intereses para omisos. Y es que los contribuyentes que a 31 de diciembre de 2022 no hubiesen presentado las declaraciones tributarias a las que estaban obligados y que las presenten antes del 31 de mayo de este año, con pago o con facilidades o acuerdos de pago, y que hagan esta suscripción y que lleguen a estos acuerdos antes del 30 de junio de 2023, reducirán y liquidarán las sanciones y las tasas de interés moratoria. Sí, la sanción de extemporaneidad se reducirá un 60%, el monto determinado después de aplicar lo establecido en el 641 y 640 del Estatuto Tributario, y la tasa de interés de mora se reducirá en un 60% de la tasa de interés establecida en el 635 del Estatuto Tributario y Aduanero. Frente a otras sanciones, estos beneficios también aplicarán para los contribuyentes que corrijan las declaraciones que presentan inexactitudes de los impuestos administrados por la DIAN. Las sanciones propuestas o determinadas por la UGPP, respecto de las cuales se paguen hasta el 30 de junio de 2023, se reducirán hasta el 20% con su actualización. Y pues hay unos requisitos: no haber sido notificado del requerimiento para declarar, corregirlo, un pliego de cargos, liquidación oficial, resolución, sanción o fallo de recurso de reconsideración, y debe tenerse el pago total del acto administrativo, impuesto de intereses. Se podrá solicitar a más tardar el 15 de mayo de 2023 la facilidad de pago, y deberá suscribirse la facilidad de pago a más tardar el 30 de junio del año 2023. Desde ya, pues sí es importante que ustedes, en el desarrollo del giro ordinario de los negocios de cada una de sus compañías y de sus actividades, pues validen si pueden acceder a esta serie de beneficios que aplican tanto para personas jurídicas como para personas naturales. La tasa de interés moratorio transitoria también es una inclusión que es, como bien lo dice el artículo, es transitoria, y es que las obligaciones tributarias aduaneras que se paguen totalmente hasta el 30 de junio de 2023 y los acuerdos de pago que se suscriban a partir de la entrada en vigencia de esta ley 2277 y hasta el 30 de junio de 2023, la tasa de mora será el equivalente al 50% de la tabla de la tasa de interés establecida en el artículo 635, que es la tasa de usura, que pues no está por demás decir que hoy tenemos una tasa de usura cercana al 45%, lo cual pues ya una reducción en esta situación y en estas condiciones pues ya sería un alivio de alguna manera, pese a donde hemos llegado con las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República buscando disminuir el impacto de la inflación. Las facilidades de pago deberán radicarse antes del 15 de mayo de 2023, y será válido cualquier medio de pago, incluida la compensación de saldos que se generen entre la fecha de entrada en vigencia de la ley y el 30 de junio de 2023. Aquí hay un tema muy importante y que yo creo que muchos de ustedes habrán vivido y sufrido
porque pues digamos que nosotros en nuestra práctica profesional lo vemos en el día a día, y es la sanción por no enviar información o enviarla por errores, es decir, lo que hace la información exógena o los conocidos medios magnéticos. Antes teníamos una norma que nos decía que había un tope de sanción de 15.000 VTs que nos daba cerca de 500 millones de pesos. Hoy la ley 2277 disminuyó ese tope de la sanción a 7.500 VTs, lo cual es un alivio para los contribuyentes porque estos son temas de forma y no de fondo, y no todos los contribuyentes, partiendo de la buena fe del contribuyente, pues omiten información o la información se va con errores, sino que es tal el volumen que muchas veces es tal el volumen y tan complejo lo que exige la administración tributaria para el cumplimiento de esta obligación que muchas veces esto se disminuye. Entonces, todas estas se redujeron las sanciones. Los contribuyentes que hayan incurrido en infracciones señaladas en este artículo y no hayan sido notificados del pliego de cargos podrán corregir o subsanar la información presentándola hasta el 1 de abril de 2023 y aplicando la sanción del parágrafo 1 reducida en un 5%. Es decir, pueden acceder a estos beneficios que están establecidos de manera transitoria, reduciéndola al 5% hasta el 1 de abril de 2023, lo cual, si ustedes tienen algo pendiente, pues es importante también que validen la necesidad o no de llevar a cabo esa corrección y la eventualidad de que se presente alguna situación que los lleve a que puedan ser objeto de una fiscalización. La sanción se reducirá al 50% de la suma determinada si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción. Si la omisión es subsanada entre los 2 meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción, esta se reduciría al 70%. Si la subsanación es voluntaria y antes de que se profiera un pliego de cargos se deberá liquidar la sanción reducida al 10%, y si la corrección es antes del vencimiento de plazo para la presentación no habrá ningún tipo de sanción. Por otra parte, también tenemos una situación que se presentaba y que seguramente ustedes habrán escuchado o lo habrán vivido, y es el tema de los beneficios de declaraciones sin efecto legal. Los responsables de IVA que dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia en esta ley presenten las declaraciones de IVA que al 30 de noviembre de 2022 se consideren sin efecto legal alguno por haber sido presentadas en un periodo diferente al obligado, no estarán obligados a liquidar y pagar la sanción de extemporaneidad ni los intereses. Se venía dando una situación respecto a la administración tributaria y en especial a las direcciones seccionales, donde se estaban abriendo investigaciones y se estaban llevando a cabo programas de fiscalización porque una empresa tenía la obligación de presentar bimestralmente su declaración de impuesto de IVA y lo estaba haciendo cuatrimestralmente o viceversa. Y eso estaba generando una serie de dolores de cabeza para los empresarios, lo cual en octubre del año pasado, 2022, el Consejo de Estado se pronunció anulando esta norma que estaba incorporada en un decreto y que en este caso, pues se generó dentro de esta ley 2277 un beneficio con el fin de eliminar las sanciones e intereses a que se estaban viendo abocados los contribuyentes. Los valores efectivamente pagados con las declaraciones iniciales se pueden tomar como un saldo, como un abono al saldo a pagar en la declaración del impuesto sobre las ventas del periodo correspondiente. Ahora hay un tema también que yo sé que seguramente ustedes estarán preocupados, y es el tema de la presencia económica significativa. Y entonces aquí tenemos que ver que respecto de la presencia económica significativa, que es un concepto particular de derecho tributario internacional, pues estamos hablando de quién es el sujeto pasivo, y entonces se habla de personas no residentes, entidades no domiciliadas en el país con presencia económica significativa, que grabará los ingresos provenientes de las ventas de bienes y o prestación de servicios a favor de clientes en el territorio nacional. Y se declarará este impuesto en el formulario del impuesto sobre la renta en una tarifa del 3% sobre la totalidad de ingresos brutos derivada de la venta de bienes y prestación de servicios digitales desde el exterior y vendidos o prestados a usuarios ubicados en el territorio nacional. La interacción deliberada, y se entenderá que hay presencia económica significativa cuando hay una interacción deliberada y sistemática con clientes ubicados en el territorio colombiano, para compañías que tengan ingresos brutos iguales a 31.300 VTs o más por venta de bienes con clientes ubicados en el territorio nacional. La interacción deliberada, pues se entenderá con el mercadeo, relaciones comerciales con más de 300.000 o más clientes ubicados en el territorio colombiano durante el año grabable anterior o año grabable en curso. La persona no residente o entidad no domiciliada que permita y debe permitir pagos en pesos colombianos. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta porque digamos que hay una situación particular allí,
frente a la presencia económica significativa que tenía una connotación diferente en la legislación anterior y que ahora tiene unos parámetros mucho más claros y concretos para hacer su análisis y poder validar. Y digamos que ustedes saben que tiene algunos nombres propios este tipo de reglas, también porque se entiende que había una especie de zona gris o de zona blanca, donde permitía que ciertas empresas pudieran realizar ciertas actividades sin tener que tributar por los ingresos generados como renta de fuente nacional o renta de fuente colombiana. Frente a la retención en la fuente, las declaraciones de retención en la fuente que se hayan presentado sin pago total producirán efectos legales. Y esto era un tema que era también un dolor de cabeza, me imagino que para muchos de ustedes, y es que si hacían falta 1.000, 2.000, 5.000 pesos, ustedes tenían el dolor de cabeza de entender que las declaraciones en la retención en la fuente no producía efectos porque hacía falta una pequeña suma. Esta reforma lo que estableció es que esas declaraciones o esas retenciones en la fuente van a producir efectos siempre y cuando el valor dejado de pagar no supere las 10 VTs, es decir, 424.120, y este se cancele dentro del año siguiente al vencimiento. Y esa ineficacia se podrá subsanar cancelando el valor total de intereses a más tardar el 30 de junio de 2023 en caso de que ocurra. Frente a los beneficios concurrentes, como lo hablamos hace un rato, un mismo hecho económico no podrá generar más de un beneficio tributario para el mismo contribuyente, salvo que la ley expresamente así lo determine. La utilización de beneficios fiscales múltiples basados en el mismo hecho económico ocasiona para el contribuyente la pérdida del mayor beneficio, sin perjuicio de las sanciones por inexactitud a que haya lugar. Las deducciones autorizadas por la ley que no tengan relación directa con la causalidad de la renta, los descuentos tributarios, las rentas exentas, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y la reducción de la tarifa impositiva de renta. Y finalmente, ya para terminar, porque sé que su tiempo es valioso y nos estamos pasando un poco, la idea es hablarles también de los delitos tributarios, que esta es una incorporación que pues a muchos nos puede parecer que es compleja con nuestro sistema judicial, pero que aplica y que funciona en diversos países y en varios países de la OCDE. Todos habrán escuchado hablar del tema tributario de Shakira, no del tema que tiene que ver con sus relaciones sentimentales, sino del tema tributario de Shakira y de la obligación o la investigación que se le surte en España por un presunto fraude fiscal, donde aquí es importante tener en cuenta el tema de que pues, evadir impuestos pues tiene una situación particular que se convierte en adelante en un delito. Y es que la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes corresponderá siempre y cuando dicha omisión o inclusión de activos sea de un monto igual o superior a 1.000 salarios mínimos legales vigentes, donde debe mediar la liquidación oficial de una autoridad tributaria, tendrá una pena de 48 a 108 meses de prisión en caso de que se incurra en esta acción. La defraudación o evasión tributaria, donde el hecho es que el que estando obligado a declarar no declare, o que en una declaración tributaria omite ingresos o incluya costos o gastos inexistentes, o reclame créditos fiscales, retenciones o anticipos improcedentes con el propósito de defraudación o evasión y que genere un menor valor a pagar o un mayor saldo a favor en las declaraciones tributarias, tendrá una sanción igual y estas omisiones o estas defraudaciones sean por un monto igual o superior a 100 salarios mínimos vigentes e inferior a 2.500 salarios mínimos vigentes, tendrá una pena entre 36 y 60 meses, definido en todos los casos por la liquidación oficial de la autoridad tributaria competente. Y finalmente, la omisión del agente retenedor o recaudador y omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. El término de prescripción de la acción penal se suspende por la suscripción de un acuerdo de pago con la administración tributaria sobre las obligaciones objeto de investigación penal durante un periodo en que sea concedido el acuerdo de pago sin que se supere el término de 5 años, contado desde el momento de la suscripción del acuerdo y hasta la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento del acuerdo de pago por la autoridad tributaria. Acaecido en cualquiera de estos eventos se reanudará el término de prescripción. Finalmente, las derogatorias, ya para terminar, ahora sí, es que, pues, principales derogatorias de la reforma establecidas serán grabadas las rentas derivadas de la venta de acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia de conformidad con el artículo 36-1, la eliminación del régimen de megainversiones, la eliminación de los incentivos tributarios de economía naranja y desarrollo del campo o inversiones agroindustriales, la eliminación del régimen de zona económica social especial CESE, la eliminación de las rentas
exentas hoteleras y el ecoturismo, la eliminación de las deducciones a las empresas equivalentes a la contribución al Fondo Mutuo de Inversión, la eliminación del día sin IVA, como ustedes vieron y muchos seguramente ustedes fueron afectados en el último trimestre del año anterior, pues fue derogada, y la capitalización de utilidades en acciones o cuotas de interés social como ingreso no constitutivo de renta. Aquí pues lo que vemos es que pues hay un tema de seguridad jurídica y confianza legítima, donde qué pasará con aquellos contribuyentes con beneficio de normas que sean derogadas por la reforma. Pues hay que tener en cuenta que sí se incluyó un artículo al final de esta ley, donde dice que los contribuyentes que hubieran cumplido con las condiciones para acceder a las tarifas diferenciales y demás beneficios tributarios derogados o liquidados, podrán seguir aplicando el tratamiento tributario especial durante la totalidad del término otorgado en la legislación bajo la cual se consolidó el respectivo beneficio, garantizando el principio de seguridad jurídica. Es así como, pues, traté de hacerles un resumen muy resumido de la ley 2277, la cual pues es importante que ustedes comiencen a validar, porque creo que si el 2022 fue un año importante para la planeación tributaria derivado de las reformas anteriores, el 2023 será mucho más relevante la planeación tributaria en la gestión de sus negocios y sus actividades comerciales. Muchas gracias a todos y pues quedo a sus órdenes. Como bien lo saben, cualquier pregunta o duda nos la pueden hacer llegar y estaremos dispuestos para ayudarles a absolver estas preguntas. Muchas gracias a Holland House y a Natalia. Muchísimas gracias a ti y a Crowley por este espacio y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Nos quedamos un poquito cortos de tiempo para el tema de preguntas, pero lo que les voy a proponer es que en el correo de memorias que les mencioné al principio del evento, donde vamos a enviar la grabación y la presentación que hicieron nuestros dos panelistas, vamos a enviar también los contactos y la dirección de correo de pronto de Juan, si es posible, para que las Claro que personas que sí. tengan dudas puedan conectarse directamente con él y puedan resolver la duda que tienen. Entonces, si te parece, Juan, lo manejamos de esa manera. Claro que sí, Natalia, con el mayor de los gustos. Perfecto. Entonces, de nuevo, mil gracias a todos. Los invito a que visiten nuestra página de web www.hollandhousecolombia.com para que puedan ver los eventos que tenemos en el transcurso de este 2023. Nos vemos, el próximo evento que sigue es el 2 de febrero, que es el networking presencial que tenemos con las 7 Eurocámaras que están en Colombia. Entonces, bienvenidos, toda la información va a estar en nuestra página web. Muchas gracias de nuevo, Juan, y que tengan buen día para todos. Bueno, muchas gracias.